invitamos a nuestro seminario Mujer conforme al diseño de Dios. Será el 17 y 18 de abril a las 5 de la tarde. Nuestra transmisión en vivo tiene acceso libre. Contáctate con nosotros. 305-704-3945, 319-433-4026. Tendremos una invitada especial. No puedes perdértelo. Muy buenos días para todos. En esta mañana queremos darles la bienvenida a todos los que nos pueden estar viendo desde sus celulares, desde sus smartphones, desde todo dispositivo. En este momento queremos invitarte a que te unas junto con nosotros, ya mi esposa va a estar junto con nosotros, que te unas como familia a adorar el precioso nombre de Jesús. Que no vivas este tiempo como una rutina, como algo así que acostumbras a hacer, sino permite que este tiempo sea especial, que lo puedas dedicar al Señor especialmente, que tú puedas tener una excelente actitud y un corazón dispuesto a adorar al Señor, a buscarlo a Él, no a buscar una persona, sino a honrarlo a Él con todo el corazón. Por eso te quiero invitar, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Y Señor Jesús, te decimos gracias a ti, precioso Rey. Gracias porque tú eres más que suficiente en estos tiempos y siempre lo serás y siempre lo has sido, Señor. Padre, porque cuando buscamos de tu presencia, cuando te buscamos a ti, Señor, podemos decir, Señor, que estamos completos, Señor. Tú eres nuestro complemento, eres todo lo que necesitamos, eres quien llena todo vacío, eres quien sacia cualquier sed y cualquier necesidad que podamos tener, Señor. Por eso a ti venimos, al único Dios verdadero, Señor Jesús. Gracias, Señor. Corazones se humillan a ti, Señor.
eso nos acercamos a ti, precioso Señor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo bastará, Jesucristo bastará. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo bastará, Jesucristo bastará. Jesucristo bastará. Gracias, Señor, porque tú nos bastas, Señor. Tu amor y tu gracia, Señor, es más que suficiente para nosotros, precioso Dios. Tú eres todo lo que necesitamos, amado Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos absolutamente todo. Nada nos falta porque estás aquí, Señor. Atravesamos diversas situaciones, diversas dificultades, Señor, pero hoy podemos decir que tú nos bastas, que tú eres más que suficiente, Señor Jesús, que tú eres todo lo que necesitamos, precioso Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, precioso Señor, porque creemos que hay un futuro en ti, Señor. Hay un precioso futuro de bendición, Señor Jesús, de libertad, Padre Celestial, de restauración, de sanidad para nuestras vidas, para nuestros hogares, Señor Jesús. Ahora hay un futuro. Esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Podemos descansar en ti, en tus promesas, Señor. Podemos descansar en ti, Señor Jesús. Creyendo, Señor, que tú eres la vida eterna, Señor. Que conocerte es lo mejor, Señor, Señor, que podemos vivir. Tú eres la vida eterna, Cristo Jesús. Conocerte más, pienso mejor en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable
nada más, Señor, solamente de tu presencia, de tu amor, Señor. Deseamos, Señor, que sea tu gobierno en nuestras vidas, Señor. Deseamos entender que tú eres nuestra preciosa plenitud, que en ti, Señor, estamos totalmente completos, Señor Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y hoy declaramos: si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Lo tenemos todo en tu presencia, Señor Jesús. Lo tenemos todo al estar en ti, precioso Señor. Señor, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, si te tengo a ti. Nada deseamos, Señor. Fuera de ti nada deseamos, Señor Jesús. Tenemos todo. Nada deseamos fuera de ti, Señor. Te tenemos a ti, lo tenemos todo, amado Señor Jesús. Nada nos falta porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Señor. Y buscamos primeramente tu reino y tu justicia, Señor, sabiendo que todo lo demás será añadido. No tenemos ninguna necesidad estando en ti, Señor, porque esta leve y momentánea tribulación, Señor, creemos que no solamente traerá libertad de salir de nuestras casas, Padre Celestial, sino que tú estás trabajando en nuestros hogares, nos estás perfeccionando, nos estás enfocando, Padre Celestial, en conocer lo eterno, Señor, que es conocerte a ti, que es entenderte a ti, Señor Jesús. Y te damos gracias porque siempre has estado aquí, Señor, y siempre estarás en nosotros, Señor. Tú nunca nos dejarás, tú nunca nos abandonarás, Señor Jesús. Te deseamos, precioso Señor. Siempre serás a mi lado, que todo tu amor me cubrirá, todo tu amor me cubrirá. Mientras yo Mientras estemos en ti, Señor, me dé tu mano, agarrados de tu preciosa mano, Señor Jesús. voy a estar. Guía mis caminos.
poderoso, Señor Jesús. Y qué bueno saber que Él siempre va a estar con nosotros, que en medio de la tribulación como también en la alegría. Dios no es un Dios que solo está de pronto en los momentos difíciles como tú puedes pensar. Él quiere estar con nosotros en todo momento. En los difíciles, claro que sí, pero también en la alegría, también en tu trabajo, también en tu casa. Donde quiera que tú estés, Él siempre quiere estar ahí. Y la invitación que esta canción nos hace, que estas palabras nos hacen, es que siempre estemos tomados y agarrados de la mano del Señor, porque así siempre venceremos en el nombre de Jesús. Pero también es necesario nosotros tener determinación en nuestra vida. Poder decir, Señor Jesús, hasta el día de hoy yo dejo este pecado, yo dejo la pereza, yo dejo muchas cosas. Cada uno de nosotros sabe qué necesita dejar. Pero hoy es el tiempo, hoy es el día, y esta es la situación perfecta para que podamos renunciar a todo aquello malo que trae maldición a nuestra casa, que trae dolor a nuestra casa, a nuestra familia y aún a nuestras propias vidas. Y digamos que hoy es el tiempo de cambiar, de no mirar más atrás, sino de mirar a Cristo Jesús y todos los planes y propósitos que Él tiene para ti. Por eso te queremos invitar a alabar al Señor Jesús. Soy libre de
Dice la palabra del Señor, hoy es día de salvación, hoy es día de proclamar su victoria. Así que te invitamos, como decía esta canción, a mirar adelante y a tomar la responsabilidad, ser parte del plan de Dios y llegar a la meta. Amén. Hasta que todos lleguemos a ser uno como el Señor quiere, para que todo el mundo pueda conocer el Evangelio. A continuación escucharemos la palabra del Señor. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida, para tu casa, y recuerda que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Chao, chao. Esperamos verte pronto. Un abrazo. ¿Pensaron que íbamos a parar? ¡No! Nuestro espacio juvenil sigue activo. Descarga la app y conéctate vía Zoom todos los sábados a las 4:30 p.m. Más información al 313-255-1857, 321-633-9982. Te esperamos. Hola mi gente linda, les habla su pastor amigo Oscar Pérez de la Misión Vida y Libertad desde Bogotá, Colombia, para todas las naciones de la tierra. Así que mis amados, bienvenidos en esta mañana nuevamente. Damos gracias a Dios nuestro Padre, saludándoles a todos nuestros hermanos allí en el lugar donde se encuentra, en su casa, con su familia, reunidos. Quiero en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, darle gracias a Dios porque Dios nos permite nuevamente estar delante de ustedes, delante de la presencia en primer lugar de nuestro Padre Celestial, confesando de que hoy es un día de victoria, así como hace más de 2000 años nuestro Señor y Salvador Jesucristo se levantó de entre los muertos y vive para siempre y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Así que mis amados, esto es un motivo de alegrarnos, de gozarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y ahí en el lugar donde usted está sentadito, que está ahí pendiente a lo que Dios en este día quiere hablarnos, quiere ministrarnos y quiere enseñarnos a la luz de su palabra. Por eso, amados, este es un tiempo muy especial para que todos estemos reunidos en su nombre. Así que mis amados, alabado el nombre del que vive y reina y permanece para siempre. Dios nuestro Padre es muy bueno. Dios nos ama y nos sigue amando con amor eterno. Así que, amada iglesia, en esta mañana yo le invito para que estemos muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Que esa palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta mañana damos gracias a ti, amado Dios, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, Señor Dios, porque hoy podemos entender a la luz de tu palabra, Señor Dios, de que necesitamos cada día, Señor, más y más de ti, Señor. Hoy, por el poder de la palabra, Señor Dios, te pedimos, Padre amado, Señor, que seas tú ministrándonos, enseñándonos, Dios del cielo, Padre. Que hoy, por el poder de tu palabra, Padre, podamos vivir conectados, Dios, en todo tiempo, en todo momento, Señor Dios, a tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda la honra y la gloria para ti, Padre. Gracias, precioso Dios, por aquella victoria, Señor amado Padre, que cambió la historia, Señor Dios. Porque a través de que tú moriste y lo entregaste todo allí en el Gólgota, amado Padre Santo, Señor Dios, todo lo que tú hiciste, Señor Dios del cielo, allí en aquella cruz, Señor Dios. Maravilloso Rey de Gloria, esto es una muestra, una señal de victoria, de que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió, que padeció, murió y fue sepultado, y al tercer día resucitado, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, por medio de ese Espíritu le levantó de entre los muertos. Aleluya. Que así como el mismo Hijo de Dios fue enviado, Señor Dios, para ser engendrado en el vientre de una virgen, así de la misma manera como fue enviado, fue ahí colocado en el vientre de aquella hermosa mujer que dio testimonio. Así de la misma manera, todo fue hecho por el Espíritu, y también por el Espíritu Santo de Dios tuvo que haber sido llevado para ser tentado, para confrontar al enemigo. Y así de la misma manera, por medio de la obra del Espíritu,
fue guiado en obediencia, viviendo en obediencia, siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso mismo, el eterno Dios, nuestro Padre, por medio de su Espíritu también lo levantó de entre los muertos, en el nombre del eterno Hijo de Dios. Aleluya. Amén. Y amén y amén. Bueno, mis amados, qué lindo, ¿verdad? Poder en esta mañana llegar a sus hogares. En otras ocasiones o anteriormente lo estábamos haciendo dentro del tabernáculo reunión, donde todos nos reuníamos acá, en este tabernáculo, porque bueno, estamos aquí en la casa pastoral. Pero nos reuníamos todos, donde todos estábamos orando, alabando, glorificando el nombre del Señor. Luego escuchábamos la palabra del Señor desde este lugar. Hoy desde sus hogares, en sus hogares llega la palabra de fe, la palabra de poder, la palabra de autoridad. Así que mis amados, gloria al Señor para que podamos seguir con todo lo que el Señor nos tiene en este momento y que podamos seguir adelante, avanzando en lo que Dios nos ha entregado por medio de su palabra. Que podamos entender las grandes maravillas, las grandes bendiciones que Dios nos ha entregado. Dios por medio de su palabra nos ha entregado cosas maravillosas. Así que mis amados hermanos, en esta mañana, cuando podemos entender a la luz de la palabra, podemos comprender lo hermoso, lo maravilloso, que en el momento que nuestro Señor Jesucristo es llevado allí al Gólgota, es llevado con el propósito de morir, de padecer allí. La palabra Gólgota en el hebreo significa lugar de la calavera. Y es cuando nosotros vemos de que allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue a este destino, a este lugar, para ir y padecer por cada uno de nosotros, entregando su vida allí en la cruz del Calvario. Por eso, mis amados hermanos, es el tiempo de que nosotros debemos tener en cuenta esto, de que así de la misma manera Jesucristo hizo algo tan grande, tan maravilloso, de tal manera que esto nos lleva a que hoy, que en muchos lugares del mundo se celebra como el domingo de Pascua o domingo de la resurrección de nuestro amado Mesías, de nuestro amado Salvador Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, el poderoso. Entonces, mis amados, hoy podemos entender a la luz de la palabra lo importante que es esto para usted y para mí, para todas las familias de la tierra, la importancia que hay ahí, los grandes beneficios que nos trajo la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Dios nuestro Padre nos ayuda cada día a que podamos entender. Por eso, hermano, cuando hoy la iglesia del Señor ha tomado verdaderamente, ha tomado esa iniciativa, ha puesto su confianza, que ha creído, que le ha recibido en su corazón, y es lo que nos hace permanecer en el Señor cada día. Lo más importante para que nosotros nos podamos dar cuenta, mis amados hermanos y amigos, en este momento, es de que Dios, por medio de su palabra, nos lleva cada día a profundizar más, a poder entender el significado de esto. Gloria a Dios, porque como nos habla la palabra del Señor, la palabra del Señor nos habla acerca de la vida del Señor, así como sus padecimientos, el sufrimiento en la cruz, allí el estar clavado a una cruz. Pero la buena noticia es de que el eterno Dios lo levantó, y por eso el Señor vive para siempre. Vamos a la palabra del Señor. Alabado el nombre del Rey de Gloria. Vamos a la palabra del Señor ahí en el... Quiero invitarle para que abra la palabra de Dios, gloria a Cristo Jesús, para que en este momento usted tome la Biblia. Vamos a San Juan capítulo 20. Gloria sea al Señor. La Biblia dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria sea al Señor.
Así que ahora dígale usted al que está al lado suyo: el Señor quitó la piedra. El Señor quitó lo que estaba impidiendo. Bendito el que vive para siempre. María Magdalena llega y encuentra aquel lugar. Se da cuenta que la piedra había sido quitada. Esto le recordaba a aquella mujer y a muchos más cuando un día Jesucristo, estando vivo, es decir, antes de ir a la cruz, cuando dio la orden de quitar la piedra y da la orden de que quien había sido muerto, es decir, Lázaro, y escucha la voz que levanta muertos, como hay una de mis predicas, la voz que levanta muertos, y Lázaro sale, porque en ese momento fue quitada la piedra. En ese momento también, amados hermanos, cuando nosotros vemos a la luz de la palabra lo que significa esto, que así como el Mesías, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, ordena de quitar la piedra y ordena a que salga Lázaro de aquel lugar, así de la misma manera la piedra fue quitada para que aquella vida, aquellas personas que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos salir a disfrutar de una vida, de una salvación y de una sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, amada iglesia, hoy es el día de que nosotros debemos, y no solamente hoy, sino siempre, valorar el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue algo que cambió la historia, fue algo que nos trajo vida, fue algo que nos trajo sanidad, nos trajo restauración, nos trajo bendición, abundancia en todas las cosas. Notemos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Alabado el nombre del que vive por los siglos. Por eso, mis amados, el tema de hoy: beneficios de la resurrección de Cristo. Los beneficios de la resurrección de Cristo nos trajo libertad, nos trajo salvación, nos trajo verdaderamente una sanidad espiritual, una sanidad física y una sanidad económica. Alabado el nombre del que vive. Volvamos nuevamente al pasaje. Recuerda, estamos en el capítulo 20 de San Juan. Capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra que ella llegó al sepulcro y vio quitada la piedra. El Señor quitó la piedra. El ángel del Señor quitó la piedra. Hoy el Señor quitó esa piedra, eso que estaba impidiéndole a usted y a mí, lo que nos estaba impidiendo, nos estaba tapando para que no pasáramos, para que no saliéramos de aquel lugar de oscuridad. Y por eso Jesucristo, en ese momento, cuando María Magdalena llega a aquel lugar, la piedra estaba quitada y Jesucristo no estaba ahí. Aquel lugar estaba vacío. Dice la palabra del Señor ahí. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Dice la palabra. Y al otro discípulo, se va a Pedro y a Juan, mire. Y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y los otros discípulos al sepulcro y corrían dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro. Póngale cuidado que dice la palabra. Pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto, dice, no puesto los lienzos, y enrollado en un lugar aparte. Todo estaba ordenadito. Él se levantó y ordenó todo. Él no dejó desorden. Tanto los lienzos como el sudario, todo estaba en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aleluya. Vio y creyó. Por eso la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquel discípulo, aunque llega primero, pero algo lo detuvo en la puerta de aquel lugar.
Y cuando vio que entró Pedro, entonces él entra también y dice la palabra que vio todas estas cosas y entonces creyó. Alabado el nombre del que vive para siempre. Dice la palabra en el versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de entre los muertos. Mire, sus discípulos aún todavía no hayan entendido esto. El mismo Mesías les había dicho: dentro de 3 días el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, padecerá, le matarán, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. Aún ellos estaban en ese momento mirando las evidencias de que aquella tumba estaba vacía y que ellos entraron. Y ahí fue en el momento cuando pudieron comprender, especialmente Juan. Dice la palabra: porque aún no hayan entendido la escritura que era necesario que resucitase de entre los muertos. Y volvieron sus discípulos a los suyos, dieron la buena noticia. Entonces, mis amados, cuando nosotros podemos ver lo que la palabra del Señor nos está hablando acerca de este episodio tan hermoso, tan maravilloso, es cuando nosotros podemos entender cada día, podemos decirle al Señor: gracias, Señor, porque hay un misterio tan grande, y ese misterio es de que Jesucristo nos trajo beneficios tan grandes que aún hay muchos ocultos que no se han manifestado, pero vendrá el momento de que cuando esto se manifieste, entonces seremos tal como Él es. Bendito el que vive para siempre. Entonces, mis amados, esto es un motivo para que nosotros podamos entender que los beneficios que el Señor nos trajo, que aquellas grandes victorias que el Señor nos dio a través de lo que Él hizo, de lo que Él realizó en la cruz del Calvario, cuando Él va allí en el Gólgota, allí a entregar su vida, gloria a Dios, y que ahí es cuando nosotros vemos que la iglesia del Señor, desde el momento que Él muere allí en la cruz del Calvario, desde el momento que el soldado romano le traspasa el costado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese momento sale sangre y agua de su costado. En ese momento sale la iglesia triunfante. Gloria hacia el Señor. Viene ese nacimiento de la iglesia, pero la iglesia necesitaba no solamente quedarse ahí en esa niñez, en ese nacimiento, sino que la iglesia necesitaba crecer. La iglesia necesitaba alimentarse. ¿Y desde qué momento empieza la iglesia a crecer, a alimentarse? Desde el momento que Jesucristo de Nazaret se levantó de entre los muertos y que vive por los siglos de los siglos, iglesia de Dios. Por eso es importante, mis amados, que valoremos lo que el Señor realizó. Todo lo que el Señor tuvo que hacer allí en la cruz del Calvario, padecer. Gloria a Dios. Gloria sea Cristo Jesús. Porque el mismo Señor, por medio de su palabra, cuando Él está allí en la cruz del Calvario, llevando nuestro pecado, llevando nuestras enfermedades, llevando toda nuestra maldición, como dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Iglesia del Señor, no debemos retroceder. Es cuando más debemos vivir en obediencia, en santidad, ante la presencia del Señor. Por eso, cuando nosotros vemos que el Señor, lo más importante que nosotros en este momento, en estos tiempos, tenemos que hacer es adorar, es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor fue llevado a un lugar que se llama Gólgota, y por eso Jesús fue llevado a un lugar, porque fue acusado de todo lo peor. El que no cometió pecado, pero dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo fue acusado de todo. Por eso fue llevado. Por eso cuando nosotros miramos en el capítulo 13, versículos 11 en adelante, encontramos de que así como en aquellos tiempos los animales cuya sangre por la causa del pecado era introducido fuera del tabernáculo. Entonces, mis amados, la palabra nos dice allá, quiero que vayamos ahí rápidamente a Hebreos capítulo 13, versículo 11. Dice la Biblia: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es producida
dice, es producida en el santuario por el sumo sacerdote. Son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesucristo, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bendito el nombre del que vive para siempre. El que fue rechazado, el que estaba llevando la culpabilidad de todos. Todo esto, por eso a Cristo lo llevan a aquel lugar que se llamaba el Gólgota. Empieza a padecer allí. Entonces, amados, cuando leímos este pasaje que acabamos de ver, de Hebreos 13, 11 y 12, cuando nosotros podemos entender lo que la Biblia nos está diciendo aquí, esta poderosa palabra en hebreo nos recuerda que la muerte de Cristo fue un sacrificio por el pecado de todo el ser humano, de toda la humanidad. Entonces, amados, por eso el autor aquí nos inspira, hermanos, no el autor sino el Espíritu, nos inspira por medio del autor de este libro y hace referencia precisamente allí a Levíticos, al Antiguo Testamento, en el libro Levítico capítulo 4 versículo 13 al 21. Entonces dice la palabra del Señor de que todo esto fue para cumplimiento de la Escritura, para cumplimiento de su palabra, de lo que de Él se decía. Así de la misma manera nosotros podemos ver de que lo que pasó allí, lo que se realizaba en el tiempo, el Antiguo Testamento, el Levítico capítulo 4 versículo 13 en adelante, nos hace un recordatorio de todo esto. ¿Por qué? Porque donde se nos explica, donde se nos habla de aquella ofrenda por el pecado, si nosotros vemos hoy a la luz de la palabra, era diferente a las otras. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que quemar, tenía que quemar fuera del campamento todas aquellas cosas, todo lo que no servía. En otras palabras, lo que era abominable. Y por eso a Jesús lo llevan también a un lugar donde habían más crucificados, donde estaban los condenados, donde estaban los señalados. Pero la única diferencia es que Jesús de Nazaret nunca cometió engaño, nunca cometió pecado. Vemos que el sacrificio, vemos que Jesucristo de Nazaret fue y es el cumplimiento de esa ofrenda que fue presentada allí en el libro de los Levíticos. Gloria a Dios. Puesto que Él también sufrió fuera de la ciudad, padeció fuera de la ciudad, murió fuera de la ciudad. Siendo su ciudad, tuvo que ser sacado, tuvo que ser sacrificado. Pero lo que en este momento la iglesia tiene que entender es de que muy pronto viene, y nuevamente va a estar allí en su ciudad, en la ciudad del gran rey, en Jerusalén, bendito el que vive. Aleluya, gloria a Dios. Así que si lo cree en esta mañana, dale un aplauso, dale honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y permanece para siempre. Por eso a Él, allí en ese momento, cuando Él está llevando en su cuerpo nuestra dolencia, nuestro pecado, todo el castigo, como dijo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados. En ese momento que Él está allí en la cruz, le dieron vino mezclado con mirra, mas Él no quiso tomarlo, mas Él no lo bebió. ¿Por qué? Porque Él no necesitaba de ayuda de nada. Él todo lo llevó por su valentía, por su poder, porque Él es el mismo Dios omnipotente. Por eso, mis amados, cuando llegaron a ese lugar y que Jesús de Nazaret estaba allí en aquel lugar, le ofrecieron ese vino mezclado con mirra, que servía, eso era algo que servía como un calmante, digámoslo así, como algo para tal vez amortiguar el dolor, para quitar los dolores físicos de la persona. Pero Él no quiso beberlo, ya que Él tenía muy, muy claro para qué Él había venido.
qué era lo que Él estaba haciendo en aquella cruz. Estaba con su firme intención y siempre su firmeza de agradar al Padre, de venir a dar su vida por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis amados, aunque en esos momentos de que el Señor está allí en la cruz, estando allí, recibiendo el peso, el castigo, llevando todo allí, y aún después de todo esto, cuando Él muere, le da una lección a toda la gente que estaba ahí. Y por eso, amada iglesia, tenemos que nosotros entender que todo lo que pasó con el Señor, le despojan su vestidura, la reparten, echaron suertes, repartieron sus ropas. Entonces, mis amados, cuando nosotros vemos lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que cuando los soldados terminaron de crucificar al Señor Jesucristo, se sentaron, dice la Biblia, se sentaron y echaron suerte sobre sus vestidos, la vestidura del Señor Jesucristo. Esto, mis amados, es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar, que aún hasta su vestidura, ni siquiera murió con su vestidura, sino que se la quitaron, lo despojaron de ella, echan suertes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Repartieron sus vestidos, echaron suerte sobre sus vestiduras. Pero hay algo muy hermoso, que cuando nosotros vemos que Jesucristo no abrió su boca, no hizo nada para defenderse. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que por eso la palabra del Señor es algo maravilloso cuando vemos allí en el Salmo 22, 18, amada iglesia, donde la palabra del Señor, donde el salmista ya estaba hablando del Señor Jesucristo, donde dice la palabra allí que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Todo esto fue cumplimiento de la palabra, amada iglesia. Por eso nosotros tenemos que siempre estar ceñidos a la palabra, porque todo está registrado aquí, mis amados. No podemos quitarle ni añadirle a la palabra del Señor. No podemos decorar la palabra del Señor con nuestras palabras. Hoy día hay mucha decoración, nuevas versiones decoradas con entendimiento humano, pero del Espíritu muy poco. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, de que la palabra del Señor se tiene que predicar conforme es. Gloria a Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos de todo esto lo que pasó allí, entonces por eso aún le colocan, después de toda la burla, le colocan un título escrito a causa de que él había dicho, y la gente le decían aún que él era el rey de los judíos. Y es importante, mis hermanos, que entendamos esto, que el sacrificio, que la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos trajo grandes bendiciones, para que hoy su pueblo no ande en oscuridad, para que así como María llega a la puerta de aquel sepulcro y la piedra estaba quitada, hoy el Señor le está diciendo y me está diciendo: la piedra ha sido quitada, ya eres libre, ya tienes vida, porque di mi vida por ti, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso dice la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, principios de dolor, iglesia. Pero la buena noticia, la buena nueva es de que estamos con el Señor, y así venga el enemigo como río, así hayan pestes, hambres y destrucciones en cualquier lugar del mundo, el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. No se le olvide, mi amado, no se le olvide, amada iglesia,
que lo que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario es algo que tiene mucho valor, que tiene mucho precio. Amada iglesia, por eso no podemos dejarnos engañar. Tenemos que ir a la palabra, porque lo que hizo nuestro Señor, gloria a Dios, lo que hizo el Señor allí en la cruz del Calvario fue lo que nos trajo verdaderamente a tener hoy valor, a decir: tengo el valor, tengo el precio de la sangre de Cristo. Aleluya. Lo crucifican en medio de dos ladrones. Aquel día había también, dice la palabra del Señor, que allí habían dos ladrones. Entonces, mis amados, esos dos ladrones fueron crucificados juntamente con Jesús. Lo que la palabra nos dice allá en el libro de Marcos. Alabado el nombre del Señor, Mateo 18:40. Entonces, mis amados, debemos tener en cuenta todo lo que el Señor nos está hablando. Los grandes beneficios. Mis amados, por eso tenemos vida y vida en abundancia, porque ese es uno de los beneficios de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que Él tuvo que padecer. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados, todo fue hecho para que se cumpliera la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Por eso, cuando usted examina Lucas 23, 40 y 43, todo cumplimiento de la palabra, lo que había sido profetizado de Él. Bendito el nombre del Señor. Una vez más se sigue cumpliendo su palabra. Cada día que usted y yo hablemos del Señor Jesucristo, se está cumpliendo su palabra, porque dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bendito el que vive para siempre. Por eso, amada iglesia, no podemos callarlo, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que cada día ir a la Escritura, ir a la palabra, porque la palabra nos produce vida, la palabra nos produce fuego, la palabra nos produce libertad. Aleluya, bendito el nombre del que vive para siempre. Entonces, amada iglesia, no podemos vivir de cualquier manera. Isaías 53:12. Todo lo que estaba dicho de Él se cumplió a la luz de la palabra y se sigue cumpliendo, porque su palabra no tiene principio ni tiene fin. Por eso Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que despojarnos del pecado, de todo aquello que nos está cada día rodeando, que nos está tentando, que quiere hacernos caer. Hoy el Señor Jesucristo está diciéndonos: yo soy el beneficio para ustedes. El beneficio de la resurrección de Cristo. Porque antes estábamos sentenciados a muerte, a un castigo eterno. Pero gracias al sacrificio, gracias a la resurrección, gracias a que Dios lo levantó de entre los muertos, hoy usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Les dije Isaías 53:12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se da cuenta, mis amados? Todo esto se cumplió y se sigue cumpliendo la palabra. Alabado el nombre del que vive para siempre. Por eso, amada iglesia, no podemos desmayar, no podemos retroceder. Es cuando más tenemos que vivir conectados a su presencia, conectados a su gloria, viviendo, permaneciendo en la palabra, sabiendo que así como hace más de 2000 años Él murió, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, de la misma manera, mis amados, Él viene nuevamente a llevar aquella gran cosecha, el gran fruto. Bendito y alabado el nombre del que vive para siempre.
Entonces, mis amados, el Señor tuvo que padecer mucho. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos de que aún todos los que pasaban, imaginémonos por un momento cualquier persona que iba pasando, que quizás no se había enterado de qué era lo que estaba sucediendo, pero en ese momento ellos empiezan a averiguar y empiezan a unirse con todos los que estaban acusando a nuestro amado Señor, que ya lo habían sentenciado a muerte, que lo estaban golpeando, que estaba allí en una cruz. Y por eso todos los que pasaban le injuriaban. Eso dice la palabra del Señor. Tremendo esto, mis amados. Entonces, cuando nosotros vemos que a pesar de todas las injusticias, ojo, de todas las injusticias que el Señor había sufrido hasta ese momento, los judíos, el pueblo judío, los principales sacerdotes, gente, los doctores de la ley, los que conocían su palabra, pero no la entendían. Entonces aquellos judíos todavía no parecían estar satisfechos, amados. Aquellos judíos no parecían estar satisfechos, sino que aún así fueron hasta aquel lugar donde ha sido crucificado. Y no paraban de injuriarle, no paraban de torturarle, de causarle martirio. Por eso, hermanos, varios grupos, diferentes grupos estaban allí. Y los que pasaban, ofendían, lastimaban a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, especialmente los principales sacerdotes y aún los que estaban allí crucificados con Él, también se unieron a escarnecer, a acusar. Entonces todo esto se cumplió, mis amados, porque ya había sido profetizado. Salmo 22, 7 y 8. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Salmo 22, 7 y 8. Todo esto tenía que cumplirse. Por eso el Señor callaba. Por eso el Señor nos decía: guárdate un momentico, me voy a bajar después de que resucite de que me bajen de esta cruz, me sepulten, y al tercer día me levante, los voy a coger y les voy a dar duro. No, por eso Él callaba. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando estaba escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Bendito el nombre del que vive. Salmo 22, 7 y 8. Dice la palabra: todos los que me ven me escarnecen. ¿Y qué fue lo que pasó? Me escarnecieron. Todos los que me ven me escarnecen. Abren su boca, menean su cabeza diciendo, ojo, diciendo, se encomendó al eterno Dios, libérele Él, sálvele, puesto, ojo a esto, puesto que en Él se complacía. Démonos cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Estaba escrito, todo esto estaba escrito. Lo vemos a la luz de la palabra, mis amados, pero tenemos que tener en cuenta esto. De tal manera que sin lugar a dudas, los dirigentes, los judíos, miraban aquel espectáculo con una profunda satisfacción. Y aún conocían la palabra, pero no la entendían. No sabían. Por eso Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, amada iglesia, y aún hasta ese momento, cuando usted y yo fallamos, cuando desobedecemos al Señor, estamos siendo partícipes de todo esto que pasó. Estamos lastimando el cuerpo de Cristo. Estamos haciéndole daño al Señor. Nuestras malas actitudes, nuestra desobediencia, nuestro pecado ha hecho división, amados. Pero no podemos seguir llevando una vida de fracaso, una vida desagradable, sino tenemos que llevar una vida agradable delante del Señor. No importa que le digan religioso, no importa que le digan lo que le digan, lo importante es que usted agrade a Dios y no a los hombres. Por eso hay mucho cristiano en este momento
que estaba llevando una vida desordenada, pero en estos tiempos donde han habido aprietos, donde han habido circunstancias difíciles, muchos se están acercando ahora sí. Dios está permitiendo todas estas cosas para que aquellos corazones que habían estado endurecidos hoy se ablanden y hoy le puedan decir al Señor: a partir de hoy voy a caminar contigo todos los días hasta el fin. Entonces, amados, por eso los judíos, los mismos principales, los sacerdotes, los escribas, fariseos, todos estaban ahí. Gente que pasaba, como nos dimos cuenta a la luz de la palabra. Gente que pasaba aún le injuriaba, pero todo esto era para que se cumpliera la escritura. Por eso todo tiene que ser de acorde a la palabra del Señor. No podemos hablar otra cosa que esté fuera de la palabra. Jesucristo, la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo nos trajo beneficios. El beneficio más grande, el perdón, lavado completamente nuestro espíritu, ser, alma y cuerpo por medio de su sangre. Bendito, alabado el nombre del Señor. El derecho tan grande que el mismo Señor Jesucristo nos entregó allí, de que usted y yo podamos tener acceso, la entrada al reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? No confiarnos en nosotros mismos. Muchas personas quizá viven como la doctrina de creciendo en gracia. Hay muchos que creen que porque la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de que ya como Cristo pagó, ya puede llevar su vida como bien quiera usted. No, Señor, no es así. El Señor ya hizo lo que Él tuvo que hacer. Él vino y por eso dijo: Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Él ya hizo lo que Él tenía que hacer, lo que el Padre le envió a hacer. Ahora nos resta a nosotros seguir haciendo la voluntad del Señor, seguir hablando la palabra del Señor, seguir llevando el Evangelio a vidas para que sean transformadas, regeneradas por el Espíritu Santo. Nosotros ahora somos los responsables. Cada alma, ojo, cada persona que se pierde, Dios nos va a llamar a cuenta de esto. Por eso, hermanos, tenemos que aprovechar ese gran beneficio para que no solamente seamos beneficiados nosotros, sino que todos aquellos que abran sus oídos para oír, que abran sus ojos para ver lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tienen derecho de poder entrar al reino de los cielos. Pero también nosotros somos los encomendados para hacer la tarea, la gran comisión. Bendito el nombre del que vive. Entonces, amados, todo esto fue cumplimiento de la palabra. Por eso todos lo acusaban a Jesucristo. Todos allí le escarnecían. Lo estábamos viendo a la luz de la palabra. Bendito el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Cumplimiento ¿de qué? De Deuteronomio 21:23. Bendito el que vive para siempre. Allí también. ¿Por qué? Allí donde existió el primer escrito, palabra registrada en pergaminos, en papiros. Hoy la tenemos en papel. La Biblia. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había sido escrito. Ojo. Porque como decía en el Antiguo Testamento, es decir, en la ley: maldito todo el que es colgado en un madero. Mateo. Por eso allí en Mateo se viene a cumplir todo esto. En Marcos, en Lucas, en Juan se viene a cumplir todo esto, mis amados. Por eso Deuteronomio 21:23, Gálatas 3:13, mis amados. Por eso Pablo allí también lo dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo por nosotros se hizo maldición. Por eso Cristo fue sacado de su ciudad. Por eso Cristo fue sacado fuera del campamento.
Porque lo creían inmundo, lo creían que era el ser más despreciable, más miserable, pero lo que el pueblo no sabía era de que era el ser más agradable y perfecto, que estuvo dispuesto a perdonar aún a sus peores enemigos. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue cualquier bobada. Lo que Cristo hizo nos produjo bendición, salvación, vida eterna. Por eso los principales sacerdotes y todos los que estaban ahí empiezan a injuriar al Señor Jesucristo. Empiezan a tergiversar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, bendito el nombre del que vive para siempre, el mismo Señor Jesucristo, como Él había dicho, Él le había dicho a su pueblo y a todos los que oían su discurso, su mensaje, porque el diablo siempre manda mensajeros para ver qué es lo que dice un hombre de Dios o una mujer de Dios. Mientras el Mesías, nuestro amado Mesías, está predicando, está enseñando la palabra del Señor, habían infiltrados, ¿para qué? Para buscar ocasión, para buscar cómo acusarlo. Y preciso que encontraron algo, pero fuera del contexto. Y entonces esto lo agarraron ellos. ¿Para qué? Para decirle al Señor, tú que derribas, eso le decían, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Démonos cuenta todo lo que estaba pasando ahí. Le injuriaban. Entonces le decían, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, lo levantas. Decían, si 46 años tomamos para construir esto y ahora, eso le decían cuando él estaba en vida, o sea, cuando él estaba antes de ser apresado y llevado cautivo allí. Entonces, por eso los principales sacerdotes decían, 46 años gastamos construyendo este templo ahora para que tú digas que lo va a derribar y en 3 días lo va a levantar. Entonces póngale cuidado lo que está pasando ahí, amada iglesia. Aquí hay algo muy hermoso. Como dice la palabra, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire lo que hay ahí. Bendito el nombre del que vive para siempre. Gloria al Señor Dios. Juan 2:19. Bendito el que vive para siempre. Pero cuando nosotros miramos lo que hay ahí, cuando ellos dicen que tú que derribas, decías, derribaré el templo y en 3 días lo reedificaré, lo llevan a esta palabra. ¿Qué estaba pasando ahí? Que ellos se mofaban. Ellos decían, bueno, pero es que aquí tiene que ocurrir algo. Tiene que ocurrir algo. Y ellos expresando su tremendo desprecio hacia el Señor, desprecio hacia Él, diciéndole y haciéndole sentir una vez más, para que Él se sintiera como débil, para que Él decayera, para que Él se sintiera abandonado. Pero eran ¿qué? Incapaces de comprender. Póngale cuidado. Ellos eran incapaces de comprender esto. Incapaces de comprender que justo en ese mismo momento, póngale cuidado, justo en ese mismo momento, ellos mismos estaban cumpliendo, ojo, ellos mismos estaban cumpliendo lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Destruiré, ojo, este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Vamos a la palabra. Gloria al Señor Dios poderoso. Entonces dice la Escritura,
Y ellos estaban destruyendo el templo, ellos estaban destruyendo el templo de su cuerpo al que Jesús se estaba refiriendo. Ellos estaban, póngale cuidado. Ahí digamos lo que nos resalta Juan 2:19. Que ellos en ese momento estaban destruyendo el templo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque querían completamente desaparecer su cuerpo a causa de los golpes, los azotes. Pero lo que ellos estaban ignorando en ese tiempo es que estaban dándole muerte, destruyendo el verdadero templo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Amados, por eso es importante, iglesia de Dios, que podamos mantenernos firmes. La resurrección del Señor Jesucristo sería en ese momento en que el Dios Todopoderoso lo iba a levantar, lo levantó de entre los muertos, aleluya, librando de la muerte, librándolo de la muerte. Y por eso, como Él fue liberado de la muerte, Él nos libera ahora a nosotros de la muerte, de la maldición, de la enfermedad y de la ruina. Bendito el nombre del que vive para siempre. Por eso, como iglesia, tenemos que entender estas cosas que Dios nos muestra por su palabra. Que Dios lo levantó de los muertos, lo libró, lo liberó, le dio vida. ¿Sabe por qué? Mostrando que Él era y es el Hijo de Dios. Bendito el que vive para siempre. Por eso, mis hermanos, hermanas, amigos, hoy es el día que usted pueda entender esto, que usted y yo somos beneficiarios, y tenemos más beneficiarios nuestra descendencia, porque es la palabra del eterno Dios poderoso. Cuando le dijo a Abraham, su siervo, su amigo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito el que vive para siempre. Gloria a Dios, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es maravilloso. Y por eso, hermano, cuando Dios lo levantó, lo libró de la muerte, demostrándole al mundo entero que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, aunque esto iba a suceder, porque esto está sucediendo en el momento que lo están injuriando, pero esto iba a suceder 3 días después de haber sido crucificado y muerto. Al tercer día ocurriría que el Señor Dios Todopoderoso le levantaría. Bendito el que vive para siempre. Por eso los mismos principales sacerdotes, aún en el momento cuando Él está allí, después que le dicen todas estas cosas, entonces le dicen también: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Vemos que los judíos también aún seguían satisfechos, celebraban, burlándose del Señor. Tremendo. Y le decían: desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Entonces, ¿qué pasó? Esta era la misma tentación. Notemos lo que Satanás hizo minutos después de que nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Mesías, fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista. Donde dice la palabra allá en el capítulo 4 de Mateo 4, 8 y 9, donde Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces note lo que el mismo Satanás le había dicho, iniciando el ministerio, en el tiempo de la preparación de nuestro amado Señor Jesucristo, en su ministerio, le dice lo mismo que le estaban diciendo estos: sálvate a ti mismo y desciende la cruz. ¿Qué pasó? Que esa misma tentación que el diablo le ha intentado 3 veces antes,
era lo mismo que ellos estaban otra vez, démonos cuenta, transversando la palabra. Era lo mismo que ellos estaban haciendo. Entonces dice la palabra. Entonces, vamos allá a Mateo. La palabra dice, entonces le llevó el diablo a un monte muy alto. Ojo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Note cómo es de asqueroso el diablo. Y note cómo hace que las personas se vuelvan asquerosas. Démonos cuenta, mis amados, todo es cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, este episodio se vuelve a repetir. Entonces, amados, para ir ya dando conclusión a esto, yo quiero invitarles, mis amados, y así como ellos le decían a otro salvó, a sí mismo no te puedes salvar. Ellos empiezan a usar la palabra, pero para sus propios beneficios. Lo que hoy muchos están utilizando la palabra para sus propias fechorías. Entonces, lo están allí acusando de todo. Entonces Jesucristo, cuando él dijo allí en Juan 1:29, gloria a Dios, que he aquí el Cordero de Dios. Cuando Juan ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso está diciendo, si a otro salvó, ¿no se puede salvar a ti mismo? Si empiezan a cuestionar al Señor. Pero el Señor Jesucristo, como el gran Rey de Israel, sigue siendo el Rey de Israel, el Rey de gloria, gloria a Dios. Y por eso le decían, si eres el Rey de Israel, entonces desciende a esa cruz y vamos a creer. Marcos 8:11. Entonces, cuando nosotros vemos una vez más, estaban haciéndole daño al Señor, burlándose de Él. Una vez más están ellos dispuestos a seguir insistiendo, pero lo que ellos no sabían, lo que ellos no entendían es de que se estaba cumpliendo lo que estaba escrito allí en Marcos 8:11. Entonces, mis amados, tenemos que mirar muy bien con quién estamos. Si estamos siguiendo al que resucitó, al que vive por los siglos. Entonces, mis amados, por eso aún los que estaban allí crucificados también se unieron también con los otros. Se unieron también ¿para qué? Para decir, bueno, pues si verdaderamente eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. Todo eso que empezaron a decir. Entonces, amados, gloria sea al Señor. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo significa, amada iglesia, que hemos sido justificados. Usted y yo somos justificados si aceptamos, si vivimos verdaderamente conforme a su palabra. Si admitimos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos trajo grandes bendiciones, grandes beneficios. Entonces, hermanos, lo que nos dice Romanos 4:25, gloria a Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestro pecado, resucitado para nuestra justificación, bendito el que vive para siempre, por causa de nuestros pecados. Ojo a esto, por causa de todos nuestros pecados, de toda la humanidad. Esto nos estaba separando de Dios. El pecado nos estaba separando de Dios. Y ahora, por medio del sacrificio, por medio de la resurrección, tenemos acceso a tener una relación
a tener un acercamiento, a tener una vida íntegra delante del Señor, si caminamos con el Señor, si no menospreciamos el sacrificio. Romanos 6:28. Todo esto, hermano, es cumplimiento de la palabra. Isaías 59:2, amada iglesia. Las escrituras nos hablan, nos dicen que éramos nosotros por naturaleza, éramos hijos de ira. Eso era lo que éramos, hijos de ira. ¿Por qué? Porque hayamos quebrantado la ley de nuestro Dios. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado y por causa de su justicia. ¿Y ahora qué pasaría? ¿Y ahora qué va a pasar y qué está pasando? Que Dios está derramando su ira sobre todos los que no quieren aceptar el sacrificio, los que no quieren aceptar la resurrección, los que no quieren caminar con el Señor. Por eso, hermano, Efesios 2:3. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener verdaderamente que el mismo Señor, por medio de su palabra, porque hemos desobedecido a Dios, pero a través del sacrificio, a través que Él perdonó nuestro pecado, a través de la resurrección de Cristo, que es muestra que Él venció y destruyó al pecado, al que tenía el imperio de la muerte. Este es el mismísimo diablo. Entonces, mis amados, esto es para valorar esos grandes beneficios que el Señor nos dio por medio de su sacrificio, por medio de su sufrimiento ahí en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Por eso Romanos 6:23, cuando nosotros vemos que la resurrección de Cristo es muestra de que Él venció el pecado, que Él venció al diablo una vez para siempre, y la muerte. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Ahora la muerte del pecado no se tiene que enseñorear de nosotros, sino que en nosotros se enseñorea la vida del Hijo de Dios. Bendito el que vive para siempre. ¿Por qué? Porque la muerte es el enemigo de la humanidad, es el enemigo de las personas. Tremendo. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, no podemos seguir llevando una vida desagradable. No podemos seguir diciendo que somos cristianos si llevamos una vida de impiedad. Amados, tenemos que confesar la palabra del Señor, que así como Cristo resucitó, ahora que el Señor resucitó de entre los muertos, ¿por qué? Porque la muerte no podía retenerlo. La muerte no podía retenerlo, por eso Él se levantó, por eso Dios lo levantó, aleluya. Gracias al eterno Dios. Él lo levantó de entre los muertos. Por eso el Señor dice, por eso Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 15, 55 al 57. ¿A dónde está, muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Tremendo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero Dios dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, esto es para que nosotros empecemos a darle valor a las cosas, a lo que el Señor hizo. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo es algo tan hermoso. Nos justifica a todos los que estamos unidos al cuerpo de Cristo. 2 Corintios 4:14. Cuando desde ese momento que creímos, recibimos a Cristo, somos unidos con Él por medio de la fe. Gloria a Dios, la unión con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Que cuando Él nos mira, nos muestra su gran amor, su perdón, su misericordia, para poder seguir, para poder caminar cada día de gloria en gloria.
y de triunfo en triunfo. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo confirma la verdad de la Escritura, que lo que estaba escrito de Él se cumplió y se sigue cumpliendo a la luz de su palabra. Isaías 53, gloria a Dios. Salmo 16, nos habla la palabra, todo relacionado a esto, al cumplimiento de la Escritura, que lo vimos hace unos minutos. Por eso, amada iglesia del Señor, no podemos seguir viviendo vida a nuestra manera, sino vida conforme al propósito de Dios. Gloria a Dios. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo nos muestra, nos aprueba que el evangelio que hoy predicamos es la verdadera palabra de Dios. Es el cumplimiento de su palabra. Bendito el nombre del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Léanlo en su casa. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vive hoy significa que Él es poderoso para salvar, para purificar, para sanar, para dar vida. Gloria a Dios. Por eso es importante, mis amados, que podamos cada día acercarnos a Él, vivir para Él, porque Dios es bueno. Gloria a Dios. La resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo nos muestra, nos comprueba que Él es el verdadero Hijo de Dios. Gloria a Dios. Romanos 1:4. La Biblia dice: si Jesucristo, ojo a esto, si Jesucristo hubiera muerto, hubiera quedado muerto, no se hubiera levantado, no tendríamos vida nosotros. Pero como Él se levantó, usted y yo tenemos vida. Por eso la crucifixión, la resurrección, los padecimientos de Cristo, pero especialmente su resurrección, cuando Él se levanta. ¿Qué significa esto? Tiene algo mucho grande y poderoso, que es el derramamiento de su Santo Espíritu. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramaría y derramó, no solamente derramaría, sino que sigue derramando su Santo Espíritu en el corazón de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, esto es para que nosotros podamos cada día decirle al Señor: verdaderamente tu obra es maravillosa. Hechos 2:33. Le doy las citas para que usted empiece a atesorar, a enriquecer su estudio, alabado el nombre del Señor. Por eso, hermanos, por medio de esta resurrección, usted y yo tenemos esperanza de vivir una vida eterna, una vida apartada de toda especie de mal, una vida consagrada delante del Señor, porque a través de esa resurrección de Cristo, que hace más de 2000 años, Él se levantó para que todos nosotros tengamos esperanzas de vida. Esperanza de vida, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios, versículos 3 y 4. Gloria al Señor. Por eso ahora, mis amados, nosotros, por medio de la resurrección de Cristo, eso significa también, amada iglesia, de que nosotros resucitaremos juntamente con Él, que hemos sido resucitados en el momento que lo aceptamos, lo recibimos, pero que vamos a ser tal como Él es en el día de su gloriosa venida, cuando Él venga por nosotros. Bendito el nombre del que vive. 1 Corintios 15:20 y 1 Corintios 15:42 y 44. Entonces, por eso Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes, de todos los
que verdaderamente creímos en el Señor y lo aceptamos y vivimos para Él. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, el pueblo de Dios, disfrutamos de una vida restaurada, de una vida nueva, de una vida eterna, de ahora poder próximamente ser cuerpos glorificados para la gloria de nuestro Dios. Esos son los grandes beneficios de la resurrección de Cristo. Nos trajo grandes beneficios. Gloria a Dios. También que el Señor Dios, por medio de su poder, que Él nos dio por medio de su palabra. Por eso Él dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con permiso me quito esta chimenea. Y hasta lo último de la tierra, porque hay fuego de Dios en este lugar. Alabado el nombre de nuestro Dios. Por eso, amada iglesia, yo le invito que ahí donde está, colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies, levante sus manos y dígale: Señor Dios, hoy, Señor, te doy gracias, Padre, por aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz. Señor Dios, porque tú llevaste, Señor Dios, en medio de todas las cosas, en medio de tus padecimientos, amado Dios, y que hoy, Señor Dios, me acerco confiadamente al trono de tu gracia. Hoy te pido perdón, Padre, porque, Señor Dios, he tenido en poco tu palabra. No he valorado los beneficios de la resurrección, que hace más de 2000 años, Señor, tú te levantaste de entre los muertos y que vive por los siglos, Señor Dios. En este día, Padre, por medio de tu palabra, Señor Dios, yo te pido, Padre Santo, perdóname, Padre. Ayúdame, Señor Dios, para que cada día, amado Padre, para que cada día, Señor Dios, pueda decirte, Señor Dios, aquí estoy, Padre. Porque tú llevaste nuestras iniquidades, porque nuestras iniquidades hicieron división entre nuestro Dios. Nos separamos de Dios. Pero hoy, Señor Dios, a la luz de tu palabra vengo delante de ti, Señor Dios. Hoy te pido, Señor Dios, ayúdame, Padre. Ayúdame a permanecer en tu palabra. Ayúdame a vivir en tu palabra, Padre. Yo quiero, Señor Dios, seguir haciendo tu voluntad. Yo quiero vivir para ti, Señor Dios. Yo quiero, Padre amado, que en esta hora, Padre, yo quiero que en este momento, precioso Dios, tú sigas derramando, Señor, de ese poder, de esa unción, amado Padre. Yo quiero en este día, precioso Dios, pedirte el favor, Padre, que así como en aquel momento, Señor Dios, cuando tú rogabas al Padre diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hoy, Señor Dios, no eres tú quien nos ha desamparado, Señor Dios del cielo, sino que nosotros, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra rebeldía, Señor amado, nos hemos separado de ti, amado Padre. Pero hoy venimos, Dios, pedimos el favor, queremos estar a cuentas contigo, Señor Dios. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre amado, Señor, por el poder de tu palabra, precioso Dios, sigue, Señor amado, construyendo, Señor, nuestro ministerio, nuestro hogar, nuestra familia, porque nada es imposible para ti, Señor amado. Y en este día, en esta mañana, precioso Dios, yo te pido el favor, Señor, lléname más de tu Santo Espíritu, Señor Dios. Hoy, en el nombre de Cristo, porque como está escrito, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos a la justicia de Dios. Oh, amado Padre Santo, Señor, gracias te damos en este momento, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo, Señor Dios, porque en ti esperaron, Señor Dios, como dice el Salmo capítulo 22. Oh, amado Padre Santo, en ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste porque clamaron a ti, y fueron librados porque clamaron a ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, que tengas misericordia de nuestra nación, que tengas misericordia de nuestra familia, que tengas misericordia, precioso Dios, de cada uno de nosotros, Padre.
Que hoy podamos, Dios mío, Padre, vivir verdaderamente tu diseño, vivir tu palabra, permanecer en tu palabra, precioso Dios. Vivir en tu palabra, precioso Dios, apartarnos de toda especie de mal y vivir verdaderamente como hijos obedientes en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre amado, Señor Dios. Para librarnos viniste, Señor. Entregaste tu vida para librarnos, para justificarnos, Señor. Que así como los patriarcas, los profetas, Señor, esperaron en ti, Señor amado, así de la misma manera esperamos en ti. Seguimos esperando en ti, que cada día nos da la victoria, Padre, Señor amado, y que no seremos avergonzados, Señor amado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias porque podemos decir que en la cruz del Calvario, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo destruyó todo imperio, toda trampa del enemigo. Hoy, por el poder de la palabra, te doy gracias, Padre, y disfrutamos, Señor amado, Padre, de tiempos de bendición, donde disfrutamos, Señor amado, de la bendición de Dios, de los grandes beneficios que el Altísimo Dios nos entregó por medio de su palabra. Gracias, Padre Santo. Gracias, precioso Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Que así como en aquel momento, precioso Dios, Padre amado, como tu palabra nos enseña, Señor Dios, que en aquel momento, Señor Dios, cuando tú entregaste tu espíritu, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y también el velo del templo se abrió de arriba abajo. Oh, amado Padre Santo, en ese momento demostrándonos, Dios, que tú eres poderoso, que ni aun estando muerto, nada, ni el mismo diablo, nada le impidió tu gran poder super sobrenatural. Que en ese mismo instante, cuerpos muertos que años de años habían sido sepultados, en ese momento volvieron a la vida, porque tú lo dices en tu palabra: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del que vive para siempre. Aleluya. Es la palabra del Señor, amada iglesia. Por eso en este día dígale al Señor: mi familia está delante de ti, mi vecindario está delante de ti, Señor Dios. Que así como se partieron las rocas, que así como se abrieron los sepulcros y vidas, cuerpos que habían sido muertos volvieron a tomar vida, hoy, Señor amado, mi vecindario, mi hogar, mi familia toma la vida del Hijo de Dios. Amado hermano, si esto sucedió antes que Él resucitara, cuánto más ahora que Él resucitó y vive por los siglos. Hermano, ahí con su rostro inclinado. Por eso el velo del templo se rasgó en dos. Por eso en el momento que María, aquella mujer Magdalena, va a la tumba y encuentra que en el lugar donde han puesto al Señor, la piedra había sido quitada. Hoy el Señor te está diciendo y me está diciendo: hoy quito aquella piedra que se está impidiendo para que no veas mi gloria. Hoy el Señor te está diciendo y me está diciendo: hoy la piedra es quitada porque no estabas viendo la verdadera luz, mas hoy es quitada esa piedra de oscuridad para que vea ahora mi gloria. Amado hermano y hermana, amigo, es importante que el día de hoy quite esa piedra y empiece a vivir verdaderamente vida agradable delante del Señor. El Señor quiere que al quitar esa piedra haya un fruto. Ese fruto es vida. Ese fruto es la luz del Evangelio en su corazón y en mi corazón. Amada iglesia, llegó el tiempo de caminar. Llegó el tiempo de vivir verdaderamente como hijos de Dios. Llegó el tiempo de caminar a la luz de la palabra. Ya no podemos seguir siendo igual. Jesucristo, siendo el mismo Dios omnipotente, dejó su gloria, lo dejó todo para venir a usted y a mí. Entonces, amados, por eso el Señor en este momento está ministrando su vida.
En este momento el Señor te está diciendo: hijo, hija, aquí estoy. Aquí estoy. Acérquese. Por eso la palabra del Señor nos habla en Hebreos 10:19. Gloria a Dios. De que todos nosotros, todos los hombres, ojo a esto. Por eso la palabra nos enseña de que todos nosotros los hombres que deseemos, que podemos acercarnos a Dios con confianza, y que gracias a Cristo nuestro Señor, aleluya, todas las barreras que habían han desaparecido. Todos los problemas, todo lo que nos tenía sentenciados a un castigo eterno, a una perdición eterna, hoy en el nombre del Señor ha desaparecido las actas, los decretos que nos eran contrarios, como dice en Colosenses 2:14. Señor anuló el acta de los decretos que nos era contraria. A través de la resurrección de Cristo tenemos un beneficio muy grande. ¿Qué hubiera pasado si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz? Hubiéramos seguido en lo mismo, en otras palabras. Pero el beneficio más grande es de que Él se levantó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso tenemos el beneficio. Por eso tenemos acceso a entrar al reino de los cielos. Una condición: si caminamos en obediencia, si vivimos como hijos de Dios. Es lo que Dios nos enseña por su palabra. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Mis amados, y como siempre les he enseñado, que esta palabra quede en sus corazones. Pero lo que les he enseñado es lo siguiente: de decir: Señor, el Señor lo hizo, el Señor Jesucristo. Hoy el Señor siempre me lo ha vivido recalcando. Por eso le he enseñado, amada iglesia, en todo momento, cuando vaya a salir o entrar, lo que sea, le pueda decir al Señor: Señor Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu, ser, alma y cuerpo. Así que, mis amados, los dejo. A continuación seguimos con lo que nos falta para terminar nuestro servicio el día de hoy. Recuerde que Jesucristo resucitó y que los beneficios de Cristo que Él nos dio a través de su resurrección, somos grandes beneficiarios de la resurrección de Cristo, herederos, coherederos con Cristo, galardón en el reino de los cielos. Iglesia, no desmaye. Recuerde nuestras reuniones. No desmaye para nada. Vamos para adelante. Desde su casa, desde su hogar, aunque no nos podamos reunir en medio de cuatro paredes todos como iglesia, pero es que la iglesia del Señor es ustedes, somos nosotros. Así que, hermanos, adelante, no se deje contaminar de la doctrina de los fariseos. Sigue fiel, sigamos fiel con el Señor, que fiel es el Señor que nos llamó y que nos lleva al reino de su amado Hijo. Bendiciones y un abrazo para todos en este día, y seguimos en victoria y adelante. Amén. Gloria a Dios. ¿Te sientes desorientado en la crianza de tus hijos? ¿No sabes cómo actuar frente a los peligros de este siglo? ¿Quieres criar a tus hijos en los caminos del Señor? Estos y muchos más interrogantes podrás resolver en nuestro espacio Escuela para Padres. Comunícate al WhatsApp 300-551-0281 o al número 305-704-3945. Y Él hará que padres e hijos se reconcilien. Te invitamos a nuestro seminario Mujer conforme al diseño de Dios. Será el 17 y 18 de abril a las 5 de la tarde. Nuestra transmisión en vivo tiene acceso libre. Contáctate con nosotros 305-704-3945, 319-433-4026. Tendremos una invitada especial, no puedes perdértelo. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha entregado a través de su siervo. Definitivamente necesitamos cada día más entender su palabra, entender
que necesitamos día a día alimentarnos de su palabra, y no solamente alimentarnos de ella y recibir su palabra, sino poder vivirla. Es algo que quizás pareciera un poco complejo, pero necesitamos trabajar en ello y progresivamente cada vez más estar alineados a lo que la palabra dice, a lo que su palabra nos enseña. Entonces le damos gracias a Dios por esta palabra poderosa que nos ha entregado el día de hoy. Les damos gracias a ustedes por estar conectados allá desde sus casas en unidad, y creemos que ya pronto acabará toda esta situación y vendrán días mejores en donde Dios traerá luz en medio de quizás esta circunstancia que parecieran tinieblas, parecieran circunstancias difíciles para todos nosotros, pero va a llegar un tiempo mejor, y ese es un tiempo para nosotros vivir en esa esperanza como hijos de Dios. Entonces les agradecemos mucho por ustedes estar conectados los días miércoles, conectados los días domingos. Por favor, unámonos más en familia. Quizás los días miércoles la audiencia no es igual a la del día domingo, pero los días miércoles también podemos estar ahí conectándonos en las noches, ya que estamos en un tiempo en donde no podemos salir de casa. Entonces no se pierdan de la bendición de Dios. Acuérdense y pensemos que cada vez que nosotros quizás no nos conectamos para escuchar la palabra de Dios, estamos perdiéndonos de algo de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Entonces les damos muchas gracias en nombre de la Iglesia Misión Vida y Libertad a todos y cada una de aquellas personas que están escuchando desde Colombia y otros países del mundo. Los bendecimos, y realmente es muy gratificante poder haber compartido este tiempo especial con ustedes. Muchas bendiciones para todos.